Buenas, mi nombre es John Arley Quintero Angarita, soy estudiante de la licenciatura en Educación Física en la Universidad de Pamplona. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Rowan Feuerstein. Bueno, esta teoría nos explica que el maestro es el principal, es obvio que es el principal agente de cambio de transformación en algunas estructuras de que algunos alumnos tienen deficiencia para aprender, algunas dificultades. Para eso el docente debe estar dotado en toda la formación cognitiva, metodológica y una ética humanística. Así que con esto el docente va a estar encaminando y preparando a estos estudiantes para enfrentar los retos del mundo globalizado. Esto es un instrumento de la modificabilidad cognitiva, es un programa donde el enriquecimiento instrumental consta de 14 instrumentos diseñados para modificar algunas funciones y estrategias cognitivas eficientes. Entonces, esto nos ayuda a que cada estructura cognitiva que el maestro tenga la capacidad de llevar y preparar a estos niños. Cabe resaltar también que en nuestro país y en muchos países latinoamericanos la pobreza, la marginalidad, los problemas sociales, las culturas han constituido factores en el que han actuado de manera negativa sobre el desarrollo y la evolución satisfactoria de la inteligencia. Esto es un problema que tenemos nosotros los latinoamericanos y que Rowan es el personaje que nos explica esta teoría. Es donde él nos dice que debemos implementar algunas estrategias, ¿sí?, para que podamos encaminar y ayudar a estos chicos, jóvenes, adultos, a que puedan avanzar, ¿sí?, y no se queden allí estancados en el aprendizaje. Me causó curiosidad algunas historias que leí, que cuando él era niño también tenía dificultad y ayudaba a otros jóvenes, que incluso de 14 años empezó a trabajar con esos jóvenes, pero lo más curioso es que él tenía 14 años cuando él empezó a ayudar. Después allí empezó con los adultos a darles un método de aprendizaje diferente, algunos que tenían algunos problemas psicológicos también. Y bueno, Rowan, la verdad, fue una persona que, a pesar de que estructuró la teoría de esta enseñanza, nos da mucho que entender, nos da mucho que aprender también para que muchas personas pudieran tener las condiciones sociales y materiales de tener también un nivel socioeconómico distinto a lo que hoy en día se ve. Bueno, aparte de que pues Rowan pudo lograr estudiar, encontrarse también con grandes psicólogos, también como el profesor Jung y el gran Piaget. En algunas ocasiones de la teoría lo hemos escuchado, y también era pues obviamente como algo para prepararlos, ¿sí?, para poder ser insertados en una gran escuela, parte del planeta, como lo dicen por ahí, y a fin de que pudiesen cumplir todas las demandas que se podían requerir en su país. Entonces yo creería que Rowan tenía como ese aspecto teórico de que pues estas personas no solo ofrecían ayudarlos, sino que los acompañaban a los lugares donde se encontraban esos niños para ayudarlos, ¿sí?, en la parte social, y pues que podían tener algunos conocimientos y aprender a hacer investigación. Bueno, algo también que nos causó curiosidad de esta teoría es sobre las mediaciones, todo lo que tenga que ver con la preparación del niño. Dicen que el maestro es como un momento determinado, ser como debido a ser la madre, debe ser el sujeto que cumpla el papel del filtro entre el mundo y el niño, obviamente después la madre y luego el maestro. Entonces estos mediadores facilitándole al niño, al joven, el acceso al mundo cultural, al científico, el histórico, moral y social. Por eso es que es importante de que tengamos una gran calidad humana en estos docentes. Rowan nos explica muy bien en estas teorías. Es una teoría bastante extensa, pero obviamente por cuestiones de que tenemos que reducir, tener que un resumen de lo que esta teoría nos quiere explicar. ¿Cómo lo aplicaríamos también a nuestra vida real, en un aula de clase? Es interesante, porque esto nos ayuda a que
hoy en día nuestros profesores deben estar preparados, ¿sí? No solo es dictar las clases, así como cotidianamente lo hacemos, sino también que ver los problemas que tienen nuestros jóvenes y niños. Esto también nos da un grado más de humanidad, ¿sí? Antes de ser teóricos, antes de ser ese profesor rígido, tener también esa parte humana, esa parte ética de poder ayudar a nuestros jóvenes y ayudarlos a encontrar y a solucionar sus problemas. Bueno, también en este trabajo entra un personaje muy importante como lo es Vygotsky, que él llega a sostener unas palabras y nos dice que es importante diferenciar lo que es el nivel educativo real y lo que es el nivel cognitivo del niño, lo que él alcanza, lo que él percibe a través de su maduración y que se manifiestan en las actividades que él puede desarrollar por sí solo. Es interesante cuando el nivel evolutivo potencial es el sujeto que puede lograr gracias a la intervención del mediador. Este mediador nos habla mucho sobre lo que hacen los docentes, lo que hace el maestro dentro del aula. Es el que ayuda a ese estudiante a que pueda tener ese potencial, a encaminarlo, ¿sí? Hay veces que hay que dejar que el estudiante haga sus cosas, sí, pero también es importante ayudarlos a que ellos puedan tener un concepto, ¿sí? Por investigarlo solo, sí, lo pueden hacer, pero el concepto como tal, la teoría, como lo llamamos nosotros, lo podemos dar, ¿sí? Y que ellos vayan al momento de realizar la práctica, de ver sus habilidades, su potencial para hacer las cosas. Esto es más importante en este tema. Bueno, una de las cosas importantes que debe hacer el maestro mediador es seleccionar, filtrar y transmitir de manera ordenada, lógica, coherente, todo lo que vaya a transmitir la información para que el alumno pueda percibir el conocimiento. Hay a veces que nos encontramos con docentes que hablan teoría, pero necesitamos un profesor o un docente, obvio, estamos hablando del siglo XXI, que tenga todas esas capacidades, que puedan comprender, ¿sí?, a los estudiantes. Obviamente es difícil encontrar hoy en día profesores de ese tipo, pero sí hay personas que tienden a dejar un poquito más su profesión, a ir a más a lo humano, a entender, a aplicarle, a tener esa formación para que el estudiante pueda lidiar con todo ese tipo de estructuras cognitivas y después llegar a decir esto es bien y esto es mal. ¿Pero por qué? Porque el profesor, docente, como mediador, fue la persona indicada para que este estudiante o el alumno pudiera sacar sus propias conclusiones. Es importante, ¿no? Bueno, ahora hablamos del programa de enriquecimiento instrumental, que también lo habla Robben, que es el personaje pues, que nos está dando esta teoría. Bueno, ese es que el sector nivel cognitivo le impide desenvolverse como sujeto competente. En esto quiere decir que hay veces que nuestros sentidos o los estudiantes temen a resolver sus propios problemas porque, como dicen por ahí, tenemos miedo de fracasar. Es importante que ellos aprendan a arriesgarse, a experimentar para que ellos puedan decir así sale bien o así sale mal, pero lo importante es que ellos aprendan, ¿sí? No decirle a veces no lo haga porque no, a veces hay que dejarlos que ellos hagan sus propias investigaciones. Creo que esta teoría me hace recordar a un video que hace poco pude ver sobre un estudiante donde nos enseñaba que a veces en los colegios, en las escuelas, en la preparatoria, nos enseñan es como máquinas, donde estamos acostumbrados a ver las mismas materias de siempre y es algo repetitivo, donde el estudiante está obligado a estudiar sin que al estudiante le guste. A veces queremos, y le daba la razón, porque yo decía, bueno, chévere que un colegio, no sé si lo existirá en el mundo, donde que el estudiante llegue y pueda estudiar lo que quiera, empezar a ver sus capacidades, sus habilidades. Creo que eso enseñaría más a los jóvenes a que no tenemos que ser obligados a estudiar, por ejemplo, inglés, que hay personas que no les gusta el inglés, hay personas que no les gusta la matemática, pero sí les gusta de pronto construir un robot, por ejemplo, ingeniarse alguna maquinaria, hacer cualquier tipo de comida. Muchas personas tienen ese tipo de habilidades, pero a veces por el temor
de decir qué dirán los demás. Por eso es que a veces actuamos así. Y por eso es bueno tener este tipo de mediación, este docente que nos dé la capacidad. Obviamente lo puedo decir en mi caso como docente deportivo, de que yo veo las capacidades de algunos estudiantes y obviamente como vemos que son buenos, los destacamos y los sacamos a jugar y a participar en otras partes a nivel nacional. Y eso es lo que motiva al estudiante. Lo que debemos es apoyar a lo que los alumnos le apasionan. Eso es importante. Entonces, luego de haberse conocido toda esta estructura, entonces está conformado por instrumentos no verbales, instrumentos básicos de lectura, instrumentos que exigen cierto nivel de comprensión lectora. Estos profesores deben estar, como dicen por ahí, al full para que estos estudiantes puedan tener toda la información, todas las capacidades de entender y comprender. A veces, más que profesión es vocación, ¿sí? En algunos casos, los ejercicios se desarrollan a través de actividades que requieren lápiz y papel, por ejemplo, en las tareas donde los objetivos es estimular pensamientos abstractos. Entonces, cada uno de los 14 instrumentos está subdividido en tareas específicas, que también puede ser como realizar cualquier tipo de bosquejo, pensamiento, de lo que la persona pueda percibir. Entonces, esto nos ayuda a autoevaluar y que lo que buscamos es autorregular, monitorear el aprendizaje propio. Eso es importante para que nuestros alumnos se sientan cómodos, ¿sí? Bueno, algunas de las conclusiones que vamos a sacar es que la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Roubin es donde existe una enorme cantidad de niños, ¿sí? En la historia hablaba de algunos niños que están estudiando en Israel como en América, que han beneficiado de una manera exitosa de este programa, ¿sí? Gracias a la teoría que él nos dejó. Pues yo diría también que el maestro debe ser un agente, debe ser un mediador importante para que nuestros estudiantes, para que esas dificultades que ellos tengan puedan ser resueltas dentro del aula y que se les pueda ayudar a tener mejores habilidades o a descubrir las habilidades de los estudiantes. También se podría decir que Roubin se centra en la autoplasticidad cerebral que permite que adaptarse y ponerse rápidamente al día con los cambios, preparándolos a enfrentar los retos, ¿sí? Esto es donde el estudiante se actualiza, ¿sí? Por decirlo así, para que pueda tener cada habilidad que vaya ejerciendo y poder enfrentar obviamente pues, este mundo cotidiano que hoy tenemos en día. O otra cosa también podríamos decir que es forjar a los individuos inteligentes. Esto nos habla sobre que son personas independientes, ¿sí? Son pensantes cognitivamente, sociales, económicas, culturales. Y es bueno que estas personas, ¿sí? estos alumnos puedan llegar a las escuelas y tener todo este tipo de problemas, por decirlo así, todo este tipo de problemas y que puedan solucionarlos, ¿sí? Eso es importante. Este instrumento también, la cual produce esta modificabilidad cognitiva, que nos hablaba del enriquecimiento instrumental, que consta con 14 instrumentos de trabajo diseñados precisamente para que estos estudiantes puedan tener toda la eficiencia, donde puedan buscar, puedan fundamentarse, puedan tener toda la información para mejorar y tener un buen cambio. Bueno, antes de ya finalizar y cerrar con este ciclo de lo que estamos hablando, es importante tener en cuenta en nuestras instituciones la parte psicológica. Es importante que nuestros estudiantes tengan esa ayuda psicológica para que puedan salir de su zona de confort, en el sentido de que de pronto tengamos problemas familiares, algunas cosas, realizar test de autoestima propia, tener tantas cosas para que nuestros estudiantes se sientan cómodos, ¿sí? Por ejemplo, en mis clubes donde yo dirijo, pues obviamente yo soy el fundador y me gusta mucho trabajarlo psicológicamente, deportivamente, en la parte de psicología y en la psicología general, en la que se habla del ámbito social, familiar y todo lo que tenga que ver con el deportista. Es bueno también tener en cuenta que en las instituciones educativas se debe ver que hay personas que están afectadas, obviamente, en el sistema de pobreza,
Y estos programas que tenemos de la modificabilidad cognitiva es para que estas personas puedan probar sus habilidades y poder tener algo de empuje, ¿sí? Para tener un mejor futuro. Bueno, yo creo que con esto finalizaría el proceso, el tema de cognitividad estructural. Y bueno, espero que les haya gustado. Yo sé que es un tema bastante extenso, pero bueno, lo importante es entender un poco de lo que Roubén nos explicaba y lo que podemos poner en práctica, ¿sí? Yo creería que esto es más que de psicología para que nuestros estudiantes estén cómodos en las aulas. Yo creería que ese día al final y nos veremos en otra ocasión.